Buenos días. El cuerpo colegiado de la Academia del Módulo de Representación Simbólica y Angular del Entorno, encabezada por el ingeniero Julio Fernández Hernández, el profesor Héctor Fernández Hernández y un servidor, el ingeniero Roberto Pérez Arce, se unen al programa de asesorías complementarias en apoyo académico a los alumnos de segundo semestre del plantel Víctor Gómez Garza, dirigido por el licenciado Pedro Fernando Hernández Padilla. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. Antes de empezar a hablar sobre las razones trigonométricas, tocaremos algunos conceptos fundamentales para poder encontrar y resolver estas razones trigonométricas. Empezaremos con trazar un triángulo rectángulo y lo trazaremos o lo delimitaremos con letras mayúsculas que representan a los vértices de este triángulo. La característica que tiene el triángulo rectángulo es de que cuenta con un ángulo recto. Ese ángulo recto es que mide 90 grados. Otra de las características es de que cuenta con 3 lados. Los 2 lados más pequeños son los que se cruzan perpendicularmente, formando ese ángulo recto de 90 grados y llevan como nombre catetos. Son los catetos. Sería el lado AC sería un cateto y el lado CB el otro cateto. El lado mayor, que es el más grande, es el que se llama hipotenusa. Que la característica que tiene la hipotenusa es de que se encuentra siempre enfrente del ángulo recto. O sea que es el lado o la recta AB sería la hipotenusa. Otra de las características que tiene este triángulo rectángulo es que cuenta con 2 ángulos agudos. 2 ángulos agudos. Los ángulos agudos son aquellos que miden más que 0, pero menores que 90 grados. Y cuenta también con un ángulo recto que es igual a 90 grados. Estos ángulos agudos los representaremos con letras griegas, que sería para el ángulo A, representaremos con la letra griega A, que significa alfa, y el ángulo B con la letra griega beta. Ya que tenemos estos conceptos, también mencionaremos que el nombre del doble nombre que reciben esos lados. Esto va a depender de, según el lado y el ángulo que nosotros manejamos. Si nosotros manejamos el ángulo alfa, la recta AC llevaría como nombre el cateto adyacente y la recta CB tendría como nombre el cateto opuesto. Esto es si nosotros estuviéramos trabajando con el ángulo alfa del vértice A.
Si estuviéramos hablando del ángulo beta, la recta AC tendría como nombre el cateto opuesto y la recta CB tendría como nombre cateto adyacente. Ya teniendo estos nombres, nosotros podemos ya relacionarlos y podemos encontrar estas razones mediante un ejercicio que voy ahorita a resolver. Bueno, vamos ahora al problema a ver qué nos dice. El problema nos dice lo siguiente: en un triángulo rectángulo, los lados mayores miden 13 y 12. Calcular las razones trigonométricas del ángulo A. Si nosotros vemos el triángulo, decimos que este ángulo es el ángulo A y de acuerdo a este ángulo nos están pidiendo las razones trigonométricas. Pero para esto tenemos que encontrar los valores que nos faltan, ¿sí? Porque nos dice que los datos que nos dan son 2, que dice que son los lados más largos del triángulo. Y por lógica, nosotros sabemos que el lado más grande es la hipotenusa, por lo tanto, tendría el valor de 13 centímetros este lado, que es el valor de la hipotenusa. El otro lado más grande, si nosotros vemos el triángulo rectángulo, lo encontramos de este lado y decimos que ese mide 12 centímetros. ¿Qué lado es el que nos falta? Bueno, nos falta el lado opuesto de nuestro ángulo, que es el lado A. Este problema o este lado nosotros lo podemos encontrar mediante el teorema de Pitágoras, que nos dice que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. De esta fórmula nosotros sabemos que tenemos el dato de la hipotenusa y tenemos uno de los catetos. El lado que nos falta sería A. Por lo tanto, tendremos que despejar esa fórmula y nos quedaría de la siguiente manera: a cuadrada es igual a c cuadrada menos b cuadrada. Sustituyendo, nos quedaría de la siguiente manera: a cuadrada es igual a el valor de la hipotenusa, que es 13 al cuadrado, menos el valor de uno de los catetos, que es 12 al cuadrado. Ahora sí, vamos a sacar esos términos, elevarlos al cuadrado. Si nosotros elevamos el 13 al cuadrado, nos da un valor de 169, que es el término 13 elevándolo al cuadrado. El siguiente término es elevar el 12 al cuadrado. Cuando elevamos el 12 al cuadrado nos da un valor de 144. Ahora, aquí nos dice que a cuadrada es igual a 169 menos 144. Hacemos la resta y nos da un valor de 25, ¿sí? Pero a nosotros no nos interesa la a cuadrada, a nosotros nos interesa el valor de la a sola. Por lo tanto, ese cuadrado hay que pasarlo al otro lado, convirtiendo en raíz. A es igual a la raíz de 25. Sacando la raíz de 25 nos da como resultado que a es igual a 25. Nosotros ya encontramos el valor restante del cateto opuesto, que es igual a 5. Teniendo ya los valores, esos tres valores, nosotros podemos ya encontrar lo que son las razones y las funciones trigonométricas de cada uno de ellos. ¿Cómo lo hacemos? Hay que sustituir los valores. ¿De acuerdo? Acuérdense que estamos trabajando sobre el ángulo A. El ángulo A es este, por lo tanto, el cateto opuesto de este ángulo sería este. Por lo tanto, sería el valor 5 sobre la hipotenusa, que es 3. Esa es la función del seno. La función del coseno de este ángulo A nos dice que es el cateto adyacente, que es este lado, y mide 12 centímetros, sobre la hipotenusa, que es igual a 3. La tangente nos dice que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto tiene un valor de 5 y el cateto adyacente tiene un valor de 12.
La cotangente nos dice que es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Cuál sería el cateto adyacente de A? Pues sería la letra B, que tiene un valor de 12 centímetros. Sobre el cateto opuesto, ¿cuál sería? El que está enfrente del ángulo, y ese vale 5. La secante tiene su razón de hipotenusa sobre el cateto adyacente. ¿Cuál es el valor de la hipotenusa? Es 13. Sobre el cateto adyacente, que es 2. Y por último sería la función cosecante, que es la razón, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Cuál es el valor de la hipotenusa? Es 13. Sobre el cateto opuesto, que sería 5. Ya que encontramos las razones, ahora sí hay que encontrar el valor. ¿Cómo lo encontramos? Haciendo la división correspondiente. Si nosotros dividimos 5 entre 13, nos da como resultado 0.3846. Ese es el valor del seno del ángulo A. Ahora, el coseno del ángulo A es sacando la división de 12 entre 13, que nos da un valor de 0.9230. ¿Sí? Ahora, sería la tangente. La tangente es la división de 5 entre 12, que este nos da como resultado el 0.4166. La cotangente es la inversa de la tangente, que sería el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, donde es 12 entre 5. 12 entre 5, haciendo la división, y me da a 2.4. La secante sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente, con un valor de 13, que es la hipotenusa, y un valor de 12, que es el cateto adyacente. Hacemos la división y me da el valor de 1.08333. ¿Sí? Y por último, la cosecante, que es 13 entre 5, que es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Y eso hacemos la división y me da a 2.6. Es así como nosotros encontramos lo que son las razones trigonométricas y las funciones, y de acuerdo a los valores que nosotros encontramos en el ejercicio. Resumiendo, primero el problema nos dice que coloquemos los lados que nos está dando el problema, que son los lados mayores, y que uno de los lados mayores ya sabemos que es la hipotenusa, que es el valor más grande, que vale 13, y el otro es el valor de 12. Los colocamos en el triángulo rectángulo, sacamos el valor restante, que es el A, y ya que tengamos los tres términos, ahora sí podemos encontrar las funciones trigonométricas y sacando sus valores de cada uno de ellos. ¿Sí? Así concluimos este primer ejercicio que nos pide estas razones trigonométricas. Ya. Bueno, vamos ahora a ver otro ejercicio. En este ejercicio, si nosotros observamos, tiene otra característica y nos pide las mismas razones trigonométricas, pero tiene la siguiente característica: tiene un ángulo y tiene un lado. ¿Sí? Cuando nos pide de esta manera, o cuando nos ilustra el ejercicio de esta manera, nosotros también tenemos que encontrar esos valores que nos faltan en este triángulo rectángulo. Pero ya no lo encontramos con el teorema de Pitágoras, ahora lo vamos a encontrar con las razones. ¿Sí? Por ejemplo, nos dice que los datos que tenemos son de 25 grados, que es el valor del ángulo A, y es uno de los catetos, que es el opuesto de ese ángulo, que mide 8 centímetros. Vamos a nosotros a encontrar la hipotenusa. Para esto, nosotros tenemos que ver cuál de las razones trigonométricas nos aparece la hipotenusa, pero que tenga también el cateto opuesto. Y esa función nosotros la podemos encontrar, que es la función del seno. Teniendo sus valores, nos dice que es el cateto opuesto
sobre la hipotenusa. Aquí lo que nos pide es el valor de la hipotenusa, porque no la tenemos. Sí sabemos cuánto es el ángulo, el seno de 25 grados, y sabemos cuál es el cateto opuesto. Para eso hay que despejar, y la fórmula nos quedaría de la siguiente manera. Es hipotenusa es igual al cateto opuesto, el cateto opuesto sobre el seno de 25 grados. Sustituyendo los valores, nos dice que el cateto opuesto vale 8 centímetros y nosotros en la calculadora tendremos que sacar cuánto es el valor del seno de 25. Y sacándola nos da un valor de 0.4226. ¿Sí? Hacemos la división y esa división de 8 entre el seno de 25, que es 0.4226, nos da un resultado de 18.93. Y nosotros ya encontramos el valor de la hipotenusa, que es este valor, que es de 18.93. ¿Sí? Ya tenemos dos lados. Ahora, nos falta el tercer lado, que es el cateto adyacente. ¿Con cuál de las razones podemos encontrarla? Claro, podemos utilizarla con el coseno de 25, que nos dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Haciendo lo mismo, haciendo el despeje, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, hacemos el despeje. Ahora nos piden el cateto adyacente. Hacemos el despeje y nos quedaría así. Cateto adyacente es igual a hipotenusa que multiplica al coseno de 25 grados. Sacando el valor del coseno de 25, nos queda la siguiente manera. La hipotenusa, que vale 18.93, por el coseno de 25, que vale 0.63, perdón. Haciendo la multiplicación, nos da como resultado que el cateto adyacente es igual a 17.15. Y ya nosotros tendremos los valores de los tres lados, y con esto podemos encontrar ya las funciones trigonométricas. ¿Sí? Vamos a empezar con la función del seno, que nos dice que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto de este ángulo A? Nos vale 8. Y la hipotenusa nos vale 18.93. 18.93. Haciendo la división nos da un resultado de 0.4226. Esa es la primera función trigonométrica, y la siguiente sería el coseno. El coseno nos dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Vale 17.15 y la hipotenusa vale 18.93. Haciendo nosotros la división nos da un resultado de 0.9059. Ok, ya encontramos el coseno de 25. Ahora vamos con la tangente. La tangente nos dice que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Es 8 sobre el cateto adyacente, que vale 17.15. Sacando esa división nos da un valor de 0.4664. La siguiente función es la cotangente. La cotangente nos dice que es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Vale 17.15 y el cateto opuesto vale 8. Hacemos la división de 17.15 entre 8 y nos da un valor de 2.125. La otra razón y función trigonométrica es la de secante. La secante nos dice que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente.
¿Cuánto vale la hipotenusa? Vale 18.93 sobre el cateto adyacente, que vale 17.15. Y haciendo la división es 1.1037. Por último, encontramos lo que es la cosecante. La cosecante nos dice que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa nos vale 18.93 sobre el cateto opuesto, que vale 8. Haciendo la división nos da un valor de 2.3662. Y es así como nosotros terminamos lo que nos está pidiendo el ejercicio, que nos dice que calculemos las razones del siguiente triángulo rectángulo. Acordémonos que empezamos nosotros con el ejercicio que nada más nos daba el valor del ángulo y uno de los catetos. Lo que teníamos que hacer nosotros es encontrar los valores de los lados que faltan y de ahí ya poder encontrar las razones trigonométricas para poder resolver este ejercicio. Es así como nosotros terminamos esta sesión. Esperemos que sea de mucho servicio para ustedes y de mucha utilidad para aquellas personas que tengan alguna duda sobre cómo encontrar las razones y cómo encontrar alguno de sus lados de un triángulo rectángulo. Muchas gracias y gusto en haberles servido.